Buenos días, pues bienvenidos a Casa de Oración Vancouver. Casa de usted, casa de Dios, ¿no es cierto? Principalmente casa de Dios, ¿sí? Él está sobre todas las cosas. Esta es su casa. La iglesia de Él es a nivel universal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esta es la casa de Dios. Él está aquí, ¿sí? Lo hemos sentido mucho, ¿no es cierto? Y sabemos en conocimiento que Él está aquí. ¿Cuántos se sintieron dichosos al alabar al Señor? Amén. ¿Sí? ¿Nos sentimos dichosos, sí o no? Amén. Tenemos un Dios vivo. ¿Lo sabía usted? Sí, Él es un Dios vivo. Así es que reciban el saludo. Ustedes también, amigos, a través del internet, las personas que nos visitan pues en nuestro servicio, pues sean bienvenidos a Casa de Oración Vancouver. Pues, ¿qué les parece si vamos a lo que venimos a recibir, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Él es el homenajeado, Él es el que ahora nos va a ministrar a nosotros, ¿sí o no? Ahora dice, esto tengo para ustedes, ¿sí? Vamos a recibirlo así, la palabra, y lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Esa es la idea. Así es que vayamos ahí al Salmo 119. Vamos a leer la palabra y luego pues yo les voy a dar una introducción y vamos a ponerle un título para las personas que pues lo llevan de esa manera. Estamos ahí, Salmo 119, busquemos el versículo 103. Y vamos a estar leyendo hasta el 106. Miren lo que dice aquí la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Sí? Vamos a orar para que Él nos guíe. Padre Celestial, gracias Señor te damos, porque tú has sido bondadoso, tú nos has dado vida, Señor, y al tener vida te hemos podido alabar, glorificar tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, nos rendimos ante ti, Señor, para que tú seas hablando a nosotros, Señor. Utiliza mi boca, Señor, para enviar el mensaje y que vaya directo al corazón de todos nosotros que lo recibimos así, Señor. Te rogamos en el Espíritu Santo, nos ayude a comprender, Señor. Siembra en nuestro corazón esa palabra, Señor, para un día, Señor, utilizarlo según la oportunidad que nos des. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra de Dios nos hace sabios, ¿sí o no? Más sabios que nuestros enemigos. La verdadera sabiduría va, recordemos, más allá del simple conocimiento, ¿sí o no? La verdadera sabiduría es aquella que puede cambiar nuestra vida. Esa es la verdadera sabiduría. Las personas inteligentes o las personas experimentadas no necesariamente son personas sabias, ¿sí? Recordemos, el verdadero sabio es cuando permitimos que nos guíe lo que Dios nos ha enseñado. Ese es el verdadero hombre sabio, la verdadera mujer sabia, la que se deja guiar por lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Esa es la verdadera sabiduría. Es obvio que si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitaremos una luz, ¿sí o no? Si usted sale en la noche, está oscuro, pues está en un bosque, pues necesita una luz que le ayude a caminar, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a tropezar posiblemente con las raíces de un árbol, o un árbol está caído, el terreno, hay muchos hoyos, pues si necesita de una luz. Aquí el salmista hacía esa comparación, ¿no es cierto?
es la vida que tenemos que vivir y andamos a través en esa vida de un bosque de maldad, ¿sí o no? Un bosque de maldad. No obstante, la Biblia puede ser esa luz que nos muestre el camino. Esa es la luz hacia donde vamos. Necesitamos alumbrarnos, y qué mejor que con la luz maravillosa de Cristo, ¿sí o no? ¿En dónde está? Está en la Biblia. Eso no nos deja tropezar. Si nosotros atendemos el mandato, el consejo que tenemos en la Biblia, no vamos a tropezar, ¿sí o no? Es igual como esa analogía que hacía como en la noche, ¿no es cierto? Si caminamos y tenemos una lámpara, podemos ir mirando el camino, ¿sí o no? Pero si dejamos la lámpara, ¿qué pasa? Nos caemos, nos tropezamos. Así mismo es cuando nos apartamos de la palabra del Señor. Cuando dejamos de cumplir sus estatutos, sus mandamientos, sus recomendaciones, ¿sí o no? Entonces nos apartamos y ahí estamos perdidos. Y necesitamos nuevamente de la luz para encontrar nuestro camino, ¿sí o no? Nadie quisiera a propósito caerse, ¿sí o no? O usted está ahí en medio de la oscuridad y está con su lámpara y la pone a un lado y sigue caminando sin la lámpara, o le apaga y se mete al bolsillo y sigue caminando. No, es absurdo, ¿no es cierto? La lámpara siempre tiene que estar encendida, ¿sí o no? Y debo mirar si tiene sus baterías que estén bien cargadas, ¿sí o no? Para poder andar con tranquilidad. Así mismo es en nuestra vida cristiana. Necesitamos siempre nutrirnos, cargar nuestra batería espiritual con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela y nos advierte de las raíces de esas enredadas, de las filosofías falsas, de aquellos falsos valores que muchas veces nos inculcan, ¿sí o no? Nuestros niños, nuestros jóvenes están siempre a merced de todas estas cosas. Y también muchos hermanos cristianos que todavía no han madurado en su creencia, ¿sí o no? Estamos expuestos todos a estas injerencias, a este diario vivir con las influencias a través de todos los medios sociales, a través de los medios de comunicación, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, no, pues usted es el campeón, usted adentro tiene un fuerte yo, usted es capaz de hacer todas las cosas, solo está que se proponga y lo va a hacer, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos mirando esas cosas cuando sabemos que el único que es nuestra fortaleza es Dios, ¿sí o no? Pero estamos expuestos. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos ayuda, nos alumbra, ¿sí o no? Nuestro pensar, cómo reaccionamos, cómo pensamos. Ahora, ¿qué hacer para evitar de estas influencias? Lea la Biblia, estudie la Biblia, sí, pero hágalo de una manera sistemática, de una manera ordenada, no de aquí para allá, o cuando solo tengo tiempo, o a veces utilizamos la Biblia como un método para dormirnos en la noche. Es que no tengo sueño, voy a leer la Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, ¿quién está hablando? Dios a nosotros. Tengamos cuidado de hacer estos comentarios. Como cristianos no podemos decir, voy a utilizar la Biblia para dormirme. No. La Biblia es la palabra de Dios y nos da vida en abundancia, ¿sí o no? No es para dormirnos, para estar bien despiertos, ¿sí o no? Pero todo esto tenemos que hacerle ¿bajo qué? Bajo la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, para que podamos ver nuestro camino con la suficiente claridad y sobre todo permanecer en la senda correcta, en el camino correcto. Este es el objetivo de la palabra de Dios, que nosotros andemos de acuerdo a su enseñanza en el camino correcto. Y ahí está escrito en la Biblia. No hay otro método, no hay otra manera para permanecer en el camino correcto, sino a través de la palabra de Dios.
Olvídese de cualquier recomendación filosófica de la humanidad. Olvídese de cualquier bestseller. Olvídese de la recomendación de alguna persona que hizo un libro y dice, esta es la mejor manera de vivir. No, la única manera de permanecer en la senda correcta, el camino correcto, es a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Usted lo cree así? Esta es la verdad. No hay otra manera. Como dice aquí mismo el salmista, dice, juré y ratifiqué, en el versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Sí o no? Él lo sabía muy bien, ¿sí o no? Él entendía que debía estar bajo lo que dice la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, meditemos en la siguiente pregunta. Medite usted, piénselo, contéstese. ¿La palabra de Dios sería efectiva, sería eficaz solamente para esa época? ¿Para la época del Antiguo Testamento? ¿Para la época de la iglesia primitiva? Pues independientemente de cuál haya sido su contestación, hoy el Señor nos quiere enseñar y nos va a dar un mensaje a nuestro corazón. Prepare su corazón, ábralo, porque Él quiere que usted aprenda esto, quiere que se grabe sobre esta verdad que es muy fundamental, o sea, sirve como un fundamento, y sobre la fe que debemos tener al respecto de esto, de estudiar la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque ahí vamos a encontrar todas las soluciones a nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, el título de esta enseñanza es La palabra de Dios nos ayuda en toda situación. La palabra de Dios nos ayuda en toda situación. Ahora bien, el salmista considera suficiente la palabra de Dios, ¿sí o no? Lo acabamos de leer. O sea, suficiente, o sea, no hay nada más. Es más que suficiente. La palabra es todo para el cristiano. Es su alimento diario. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no podemos vivir cristianamente. ¿A dónde iré? Le dijo. ¿A dónde iremos? Le dijo Pedro a Jesús, ¿sí o no? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué reflexión que puso Dios en el corazón de Pedro! Y esto es lo que le expresamos también nosotros. ¿A dónde podemos ir nosotros si nos aportamos de la palabra de Dios? ¿Podrá vivir usted con la palabra de Buda? ¿Con la palabra, no sé, de diferente? ¿Con algún bestseller? ¿Con la orientación de los pensamientos de Platón, de Sócrates, de los grandes pensadores? No. El salmista considera suficiente, basta la palabra de Dios. Aquí vemos que había llegado a amar las enseñanzas. De tal manera había llegado a amar las enseñanzas que dice que es como una miel para su boca. Una miel, o sea, algo delicioso al paladar. Esa es la analogía, eso es lo que hace la comparación. O sea, pero recuerde bien cuando dice la palabra, que llegó a amar la palabra de Dios. No es simplemente la escritura que está ahí. No es los signos de cada letra o de cada número, no. Amar la palabra es cumplirla, ponerla en acción. El Señor dijo y hizo a la manera de una pregunta: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar mis mandamientos es ponerla en práctica. Y va en esa dirección su amor a Dios. Cuando usted dice, yo amo a Dios. ¿Amas a Dios? Sí. ¿En qué relación? ¿En qué relación? O sea, ¿cómo se demuestra que amas a Dios? Pues dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánto es el amor que tienes hacia Dios. Eso es, si me amas, cumple mis mandamientos, dice.
Él veía como una lámpara a sus pies y como una lumbrera a su camino. Qué maravillosa enseñanza, qué maravillosa analogía, qué maravillosa comparación. Una lámpara a sus pies. ¿A dónde nos llevan nuestros pies cuando nosotros andamos sin Cristo? Al pecado. ¿Sí o no? La palabra de Dios nos saca de ese camino de pecado, nos saca de ese camino de rebeldía, nos saca de ese camino de ofensa y nos pone a andar correctamente. Por eso dice lumbrera su camino. No, por ahí me está alumbrando la luz de Cristo, por ahí debo andar, ¿sí o no? Y nos apartamos del pecado y nos apartamos de la desobediencia, ¿sí? Y caminamos por el camino que debemos caminar. Suena bien, ¿ah? Pero hacerlo es el problema. Esto es de práctica, esto es de accionar cada momento. Él dice, yo puedo ayudarles en toda en situación. Y es más, dice, yo he dejado mi ayuda para ustedes, lo tienen a su disposición. Ahí les dejo una guía. Qué hermoso regalo, qué maravilloso regalo. Usted llega, abre la guía y dice, oh no, por aquí tengo que caminar, ¿sí o no? Yo estaba instalando un aparato pues electrónico y con mi esposa no podía conectar porque no encontraba el manual, no había el manual. Y ahí pues no por aquí, no por acá, va, por aquí. ¿Por dónde irá? ¿Será por aquí? Y a pensar, no, yo creo que, a ver, desconectemos esto. Así es nuestra vida sin el manual. Ah, no, yo creo que mejor es esto. O, ¿sabes qué, hijo? Mejor es esto, haz esto. Vecino, mire, usted debe hacer esto. Y estamos dando consejos, ¿sí o no? Y estamos pensando diferente. Cuando la palabra de Dios nos dice, esto es lo que debes hacer. Pablo declaró que la Biblia es un libro para todas las épocas. Para todas las épocas. Quiero que me acompañe ahí a la palabra, porque él la consideró a la palabra útil en toda situación. Segunda carta a Timoteo, segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a discípulo Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice aquí la palabra. ¿Lo tiene ya? Me dice con un amén, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. ¿Y qué es todo? Todo. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a su discípulo? Le está enseñando, como ahora nos enseña a nosotros el Padre en este momento, ¿sí o no? Dios nos está enseñando, Jesucristo nos está enseñando. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene la vida de Dios, tiene los pensamientos de Dios. Cuando usted dice, inspiro, es cuando el aire ingresa a su pulmón, ¿sí o no? Pero cuando su aire sale del pulmón, dice expiro. ¿Y ha oído eso? Ya expiró la persona. ¿Qué quiere decir? Ya murió. Entonces la analogía es esta. Inspirada por Dios, dada vida por Dios. Toda la escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Son los pensamientos de Dios puestos en un libro. Y dice, y útil para enseñar. Útil, o sea, eficaz, es una herramienta que nos ayuda para enseñar. Pero aquí en enseñar está comprendido tanto la enseñanza como también el aprendizaje. Este momento
Dios me utiliza a mí para enseñar su palabra, ¿sí o no? Pero tal vez mañana usted estará en la posición mía y estará enseñando a otras personas. En este momento yo estoy enseñando y usted está aprendiendo. Mañana usted va a estar enseñando a un hijo, a un familiar, y ellos estarán aprendiendo. Dice que es útil para enseñar. O sea, usted toma la palabra de Dios y puede enseñar con la palabra de Dios. ¿Enseñar qué es? Informar, ¿sí o no? Es informar sobre lo que dice Dios. Es útil para, justamente nos ayuda para que una persona conozca el camino correcto, ¿sí o no? Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Posiblemente alguien esté escuchando y dirá, pero hermano, ya siga de ahí, ¿por qué repite estas palabras o por qué se para ahí? Porque muchas veces no la comprendemos. Redarguir, ¿qué es redarguir? Porque dice que es útil, que es eficaz para redarguir. Redarguir es que deja ver lo malo que es usted. Le deja ver lo incorrecto que ha hecho. Le hace dar cuenta en dónde está. Le redarguye. Si no le redarguye, usted siempre se va a creer un hombre, una mujer buena. No, pues yo soy un buen hombre, soy un buen esposo, soy una buena esposa, soy un buen hijo. Entonces, en esa situación, en ese convencimiento propio suyo, no va a necesitar la ayuda. No va a necesitar de un Salvador, porque usted es bueno. Entonces, es útil la palabra de Dios para hacernos ver en dónde estamos, qué estamos haciendo. Nos redarguye y aflora nuestro pecado, aflora nuestra desobediencia. Pero mire lo hermoso que dice después. También es útil para corregir. Gloria a Dios. Qué libro tan maravilloso. Qué palabra tan hermosa. O sea, nos redarguye, nos enseña dónde estamos mal, pero a su vez también nos enseña a corregir eso que estamos mal. O sea, nos sirve de esta manera maravillosa. ¿Para qué todo esto? Dice, para instruir en justicia. Es útil también para instruir en justicia. Y esto de instrucción habla como una instrucción militar. ¿Cómo son entrenados esos soldados? ¿Sí o no? ¿Ha visto una instrucción militar? ¿Ha ido usted al ejército? ¿Ha practicado? Es de noche y de día, hasta que usted ya lo sepa al dedillo todas las reglas que hay, ¿sí o no? Para los soldados. De mañana se levantan a las 5 de la mañana a duchar, y es todos los días. Así es la palabra. Es útil para instruir en justicia. O sea, un entrenamiento diario, si usted lo practica, si usted lo obedece. Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, 70 veces 7. Quiere decir que después de haber perdonado tantas veces, ya le queda como un hábito para usted. Para eso es la palabra. Es útil para instruir en justicia, en hacer lo que dice Dios, la justicia de Dios. A fin de que el hombre, y aquí también embarga a las mujeres, a fin que el hombre, la mujer de Dios, o sea, los hijos de Dios, los que seguimos, los que le hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor, seamos perfectos. Pero aquí no habla de una perfección como la de Dios. Aquí habla de capacidad. Que seamos capaces, por eso dice después, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. ¿Sí o no? Qué hermosa enseñanza, así de útil, así de maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cómo nos ayuda? Ahora, ¿cómo podemos aplicar la confianza que tenía Pablo en la palabra de Dios para nuestra vida diaria? ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente con obedecerla, simplemente con tomarnos de esta enseñanza, y cada vez que tengamos una situación, ir a la palabra, obedecerla, escudriñarla
comenzar a estudiar de una manera seria, madura. El Señor nos está hablando claramente al respecto. Esto es lo que quiere de nosotros. Él quiere que usted le conozca, Él quiere que usted lo entienda cómo es Él. Y la única manera que podemos llegar a tener este conocimiento de Dios y el entendimiento a lo que Él dice es a través de estudiar su palabra. No puede usted conocerle en otro libro, no puede conocerle de otra manera, solamente ahí. Entonces, si usted quiere amar al Señor, y amar es hacer sus mandamientos, estudiemos cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus disposiciones, cuáles son sus consejos. Y la única manera es encontrar ahí en la palabra. Ahí está la ayuda, ahí está el auxilio. Lea la Biblia en cualquier situación. Aquí hablaremos de algunas situaciones, pero es en toda situación. Cuando usted tiene miedo de hablar incluso. Ay, se cohibí a hablar, se siente atemorizado, timorato, miedoso, ay, se esconde, se tapa con alguien, no quiere hablar, no quiere manifestar las cosas de Dios, las cosas grandes que ha hecho Dios. Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Ahí vayamos a Éxodo, vayamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia al inicio. Vayamos ahí al capítulo 4 para que entendamos cómo nos ayuda la palabra de Dios, cómo nos ayuda Él a través de su escritura. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. ¿Me avisa, por favor? Recordemos el contexto de esto, ¿no es cierto? El contexto aquí es que Moisés ya había salido de Egipto y huía, ¿sí o no? Y llega a un área y ya viviendo ahí ve esa zarza que ardía, no se apagaba, no se consumía, ¿sí o no? Entonces en ese contexto viene el encuentro con Dios, con Jehová, ¿sí o no? Y le dice ahí en el versículo 10, cuando Jehová le dice que tiene que liberar a su pueblo, ¿sí? Y comienza a dar excusa, y mire lo que dice aquí. ¡Ay, Señor!, dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, no puedo hablar, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Sí? Dice en el 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Simple pregunta. ¿O quién hizo al mudo? ¿O al sordo? ¿Al que ve? ¿O al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora le dice, pues ve. Y aquí no es opcional. Pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué hermoso, ¿no? Pero pongámonos a reflexionar en esto. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Jehová? Cuando le dice, yo estaré en tu boca. Dice, pues ahora ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No es eso que usted cree, que muchas veces dice, no, hermano, ya no es necesario estudiar, porque aquí dice claramente, dice, y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, yo estaré en tu boca, me dice Dios. Entonces, Él no me está diciendo que estudie. No, aquí habla de eso, de lo diligente que debe ser usted en el entendimiento de la palabra. Dice, ahora ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Cuando usted quiere aprender cómo hablar, va a la Biblia, va a la palabra de Dios, porque ahí le está enseñando. Ahí le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién da la vista?
¿Quién da la audición? Es Él, el hacedor de todas las cosas. Entonces, si usted está timorato en el hablar, si no quiere hablar, pues vaya a Él y pídale, ¿sí o no? Dígale, Señor, dame la fuerza para yo poderlo hacer. Dame la entereza. Cuando usted lee la palabra de Dios, eso va a efectuarse dentro de usted. El llamado de Moisés fue para liberar a Israel de la esclavitud. Cuando usted quiera leer un poco más acerca de esto, es en el capítulo 3, ahí mismo en Éxodo. Pero básicamente lo que le dijo es, tienes que liberar a tu pueblo, al pueblo mío, Israel. ¿De quién? De los egipcios, de los egipcios. Pero recordemos lo que significa esto. Esto analógicamente habla de liberar del pecado. Egipto es visto como un tipo del pecado, donde había idolatría, donde había injuria, donde había sexualidad desbandada. En fin, ese era Egipto. Y el Señor le dice, tú tienes que ir y liberar al pueblo. Por eso es que Moisés es visto como un tipo de Jesucristo. Y si hacemos la analogía con Jesucristo, Él vino a liberarnos del pecado, ¿sí o no? De donde estábamos, de esa idolatría donde andábamos. Y este es el mensaje para Moisés. Moisés se sentía incapaz y no se sentía un buen orador. También nosotros, recordemos, estamos llamados a liberar a la gente de la servidumbre del pecado, ¿o no? Él nos dejó esa comisión a nosotros. Nosotros debemos ser testigos del Señor. ¿Y qué es ser testigo? Es ser esas pruebas, ¿sí o no? En un juicio habíamos aprendido, un testigo es una prueba fehaciente, ¿sí o no? No hay mejor prueba que un testigo. Dice, mire, yo tengo un testigo que vio la escena de esta situación. Y viene él y da testimonio. Eso es ser un testigo. Y nosotros debemos ser testigos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos visto. ¿Con qué? Con nuestros ojos espirituales en la palabra del Señor. ¿Usted cree que la palabra del Señor es la verdad? Entonces lo que hizo Jesucristo es una verdad. Y con esa convicción y con esa certeza es como debemos predicar. Con esa certeza es como debemos testificar ante la gente. En Hechos, capítulo 1, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos enseñan. Mire lo que nos está diciendo ahí. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aquí está enseñando y está dando una instrucción el Señor antes de subir a su gloria. Dice así, les decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Me seréis testigos. Ese es el mensaje que les daba en ese tiempo a ¿quién? A sus discípulos. ¿Piensa que este mensaje sirve para nosotros? Porque tenemos una palabra viva, eficaz. Mar y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Esto fue efectivo para ellos y es efectivo también para nosotros. Aquí dice Samaria, que era el lugar donde no se llevaban los judíos con los samaritanos, los encontrados entre ellos, ¿sí o no? Eso habla de las enemistades, de donde están las personas que no se llevan con nosotros, donde están posiblemente aquellos que para nosotros son desconocidos, que son adversarios. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que ir a ser ahí los testigos. En Jerusalén, bueno, pues donde quiere decir donde nos conocen está bien, pero en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, no hay un lugar
donde le establezca que usted no puede ir. Dice a todo lugar, ¿sí o no? A todo lugar usted puede ir. ¿Para qué? Para ser testigo, para hablar de la grandeza, para hablar de esto maravilloso que hizo Jesucristo, para hablar que todavía las personas tengan esa esperanza de cambiar su vida, ¿sí o no? Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder. Cuando aquí la palabra dice, recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo cambiamos y queremos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias autoridades. Testificar, recuerde, no es mostrar lo que podemos hacer por Dios o para Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es testificar. No vaya a poner sus ideas, vaya a decir lo que hizo maravillosamente Dios por nosotros. Dios tiene una labor importante que quiere que usted haga, que quiere que yo haga en su nombre, pero debe ser desarrollada en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No en mi poder, no en su poder, en el poder que nos otorga a través del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree así? Pues eso es lo que tenemos que basarnos. Ahí viene la ayuda, ahí viene el paquete de ayuda. Ay, no puedo hablar, no soy un buen orador. No, tú no eres nada, tú eres cero. Conmigo eres vencedor, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Usted lee la palabra y comienza ahí el Espíritu Santo a guiarle. Cuando le dice, no, dice, yo voy contigo. Habla de eso, el Espíritu Santo con nosotros y de lo que nosotros hemos metido en nuestro conocimiento, de ahí va a tomar el Espíritu Santo y nos va a llevar. No sé si a usted ya le ha sucedido esto, pero a veces estamos hablando y viene una situación y rápidamente vamos a la palabra de Dios y nos acordamos, ¿no es cierto?, de algo y ahí está. Y después que se va la persona, ay, ¿cómo me acordé de esto? ¿Sí o no? Porque ya un día puso usted en su corazón. Nuestra mente es frágil, pero Dios es el dueño de nuestra mente, ¿sí o no? El Espíritu Santo gobierna en nuestro corazón. Así es que si usted está timorato, básese en esta enseñanza, ahí encuentre la ayuda. Dios promete darnos las palabras necesarias, no lo que quiera, necesario. Esto habla de necesidad. Él va a dar las palabras necesarias. Fuera de eso, tal vez van a ser sus palabras. Pero las palabras de Él son las que necesita la persona, son las que necesita usted. La palabra nos aclara. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías 1, 9. Dice así: y extendió Jehová su mano. Jeremías, ¿estamos ahí? Amén. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. Ahí están nuestras palabras, el momento que usted necesita, ¿sí o no? Porque ya usted vio en la palabra de Dios. Entonces ya puso en su boca, ya puso en su corazón. Cuando usted verdaderamente se entrega a Dios. Piense en la respuesta del Señor al miedo que tenía Moisés, al temor ese humano que tenía Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Sí o no? Y ahí me imagino a Moisés, pues, ¿quién más que tú? ¿Sí o no? Y después le dice, ¿quién hizo al mudo? Y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿Sí o no? Entonces, Él es simple. Él nos enseña de esa manera tan simple.
Nosotros somos los que le complicamos, ¿sí o no? A la escritura. La palabra es simple. ¿Está entendiendo usted? Así de simple, ¿sí o no? Dice, yo estaré en tu boca. Ahí en eso es lo que habíamos leído en el capítulo 4, versículo 12. Ahora pues dice, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Espíritu Santo trabajando, diciéndole, esto es lo que tienes que decir. Esto es lo que tienes que hablar. No más de eso. Si vas a poner más de eso, ya es tu propia autoría. Y cuando ponemos los nuestros, sabemos a dónde vamos. Vamos al fracaso, ¿sí o no? Cuando ponemos las palabras de Dios, somos vencedores. Cuando se sienta débil. Dios ayuda cuando nos sentimos débiles. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos sentimos débiles? ¿Cuántas veces estamos, no sé, con nostalgia? Estamos tristes. Dios ayuda. Y Él nos manda un mensaje ahí con Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 40. Mire lo que dice Isaías 40, del 28 al 31. Del 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Las cargas de la vida, hermanos, hermanas, a menudo nos privan de saber de esta fortaleza. Las situaciones que nos suceden a diario, el hacer de la vida, nos hacen sentir como que ya estamos débiles, como que ya no podemos. Ya no puedo con el problema de mi hijo, ya no puedo en esta situación. ¿Qué haré? Y he aplicado todo. He ido al maestro, he ido a esto, he ido a esta otra parte. Ya no puedo, ¿sí o no? Muchas veces nos suceden. Estas situaciones nos hacen quitar de nuestra vida, de nuestro entendimiento, la fortaleza que obtenemos de Dios. Aquí está diciendo en Isaías, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí o no? Esa clase de Dios tenemos. Nuestros problemas nunca toman a Dios por sorpresa, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, ¿sí o no? ¿O piensa que cuando le llega un problema a Él, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A quién consultaré? Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios poderoso, esa clase de Dios tenemos. No tenemos un Diosito, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande. Nuestros problemas nunca van a pasar desapercibidos. Tenga toda la confianza que Él atenderá sus problemas. Ahora lo que le diga para solucionar esos problemas, no sé si le gustará. Ahí viene el problemita, ¿sí o no? No sé si nos gustará, pero Él va a darle la solución. Ahora, si usted quiere, lo soluciona. Si no, no, porque tenemos libre albedrío, ¿sí o no? Esta es la parte muy importante de entender. Dios es nuestra fortaleza en tiempos difíciles. Ay, hermano Marco, usted siempre hablando así. No soy yo. Es la palabra de Dios. Salmo 46. Salmo 46.
Mire lo que nos dice el Señor. Y lo dice a través del salmista. Pone estas palabras que debemos nosotros poner en nuestra boca. Salmo 46, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene ya? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo. Imagínense ese amparo que tenemos, esa clase de Dios que tenemos. ¿Piensa que no va a ser su amparo? ¿El que hizo todas las cosas? ¿Cree que algo no puede hacer Él? Él va a ser nuestro amparo, Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos de angustia, en los momentos de los problemas, en el momento de debilidad. Por lo tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida. Esto habla de, aunque su problema sea muy grande, aunque diga que ya no puede con él, aunque la situación con su hijo es tremenda, con su hija. No, dice, yo soy pronto auxilio. No importa que la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Los que esperan en el Señor, dice, que tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, renovadas fuerzas. Isaías 40 nos confirma lo que habla la palabra. Isaías capítulo 40, versículo 20 al 31. Ya lo habíamos leído. Él da esfuerzo al cansado, o sea, fuerza, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Usted se ha sentido así a veces? Ya no tengo fuerza. ¿Sí? Ya. Cansado del camino. Así de... A veces nos sentimos así. No. Dice aquí, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Cómo que los muchachos se fatigan y se cansan? Aquí está hablando de aquellos muchachos todavía en el andar en Cristo. Habla de aquellos que recién están creciendo, ¿sí o no? Los muchachos se cansan, se fatigan. Los jóvenes flaquean y caen. Sí, pues es el proceso, ¿no es cierto? Cuando iniciamos en la palabra de Dios, y arrastramos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Sí o no? Estamos en ese proceso de crecimiento en nuestra fe. La palabra dice de fe para fe. ¿Cómo se cumple en la Biblia esto? Es cuando nosotros encontramos en los personajes bíblicos, en las citas bíblicas, la fe de ellos, ¿sí o no? Y eso aumenta nuestra fe. Dice, los muchachos se fatigan, no entienden. El recién llegado al cristianismo no entiende. El joven igual, pues ya creció un poco, pero todavía... Pero dice, los que esperan en Jehová. O sea, aquellos ya maduros, aquellos que han leído, se han intuido de su palabra, dice, tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que tienen esa costumbre de estar siempre pegados a lo que dice su palabra. Dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, habla de cómo enfrentar los problemas a través del auxilio del Señor. En toda situación, el Señor nos puede ayudar y fortalecer. Filipenses 4:13, y lo tenemos, usted lo sabe, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? ¿Cuánto puede? ¿En todo? ¿Qué quiere decir todo? En todo. Entonces, cuando usted vaya a decir, ay, ya no puedo más. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, usted tiene ese poder en todo, pero en Cristo, ¿ah? ¿Y qué es esto de en Cristo? Es
en el conocimiento de Él. Porque no es solamente decir, no, es que yo soy cristiano. No, no. Es conocerlo, es practicar lo que dice Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fórmula. En Cristo, en lo que dice Él, en obedecer lo que dice Él. A veces nos sentimos con miedo, nos sentimos atemorizados. La Biblia nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda. Dios nos ayuda cuando estamos con miedo, aterrados por alguna situación. Isaías 41, capítulo 41, 10 al 13. Mire lo que nos dice aquí a través del profeta. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Le alivia eso su corazón? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no bajes la guardia, no te sientas débil, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién es el que nos esfuerza? Dios. Él nos da la fuerza. Siempre, ¿qué dice? Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová tu Dios, sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. Aquí lo que está diciendo es, yo estoy contigo cuando vengan esos problemas. Y después dirás, ¿dónde están los problemas? Dicen, ya no los hallarás. Porque Él va a estar con nosotros. Él va a levantar nuestra mano derecha, pero habla con mi justicia. Y eso habla cuando andamos en obediencia a Él. ¿Sí o no? Eso habla del conocimiento que tenemos, de nuestro andar diario en base a estudiar la palabra, a estar metidos con Él, leyendo lo que es Él, llegando a Dios de esa manera, en oración, doblando rodillas, ¿sí o no? Esto es lo que está diciendo, yo te sostengo. No temas. El miedo y la fe, recordemos, son opuestos. Es totalmente opuesto el miedo con la fe. Usted no puede tener miedo si tiene fe. No puede. Pero si tiene miedo es porque no tiene fe. Son totalmente opuestos. La fe vence al miedo. La fe, el convencimiento de que la palabra de Dios es una verdad. Y lo que hemos leído, ¿sí o no? Usted tiene fe en esto que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre. Cuando usted tiene fe, cuando usted tiene esa convicción de creer esto, pues no hay nada que lo atemorice. Sí, habrá momentos de que venga esa situación, pero ¿por qué por lo regular nos sucede esto? Porque nos hemos apartado de Él, porque no hemos estado con Él, tal vez no estamos orando y nuestra fe se va como ahí moviendo, ¿sí o no? Entonces necesitamos nosotros de estar siempre con Él, a través de su palabra, a través de la oración, a través de asistir al servicio, de estudiar. La Biblia, recuerde, es la fuente de la fe. ¿Qué es una fuente? Es un manantial de donde está brotando el manantial de agua. Es algo que está brotando, ¿sí o no? Y sale el agua y sale en abundancia, ¿sí o no? Así es la Biblia. Así encuentra usted en la Biblia. Brotando fe en abundancia a través de lo que ha hecho y sigue haciendo Dios, ¿sí o no? En la Biblia encuentra usted eso, una fuente de fe. Romanos, la carta a los romanos, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 17.
Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto habla de su permanencia en la lectura de la palabra de Dios. ¿Dónde va a encontrar fe? ¿El libro de algún personaje? No, en la palabra de Dios. Aquí lo dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando usted quiere oír, vendrá porque la palabra de Dios ya ha hecho en usted esa parte. Le ha dado esa actitud de buscarle, porque Él plantó ahí sus semillas, ¿sí o no? Piensa en la cantidad de veces que se repite en la Biblia, no temas, no temas, no temas. O sea, piense solamente en eso, recuerde esto, cuando tenga miedo, lea las promesas de fortaleza, la de protección. Para Isaías lo que le decía a él, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces cuando tenga miedo, cuando tenga ese terror, pues diga, no, tengo que ir a la palabra, anótese ahora esto, y cada vez que tenga, pero creo, ahí es el problema, pero creo verdaderamente con mi corazón que esto es una verdad. No temas porque yo estoy contigo. ¿Usted cree que Dios está con usted? Entonces no tema. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda en todo tiempo, en toda situación. Cuando está ahí el tentador, cerca, ¿sí o no? ¿Usted sabe que el tentador está cerca? Siempre está rodeando, ¿sí o no? Está ahí hasta ver cómo pega, ¿sí o no? Está ahí viéndole y dice, por ahí es tu debilidad, por ahí me voy a ir. No has ido a la iglesia, no has leído la palabra, por aquí voy, ¿sí o no? Y ahí nos llega el tentador. Pero usted acérquese a Dios y ese tentador va a huir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No se sienta débil ante el tentador. Cuando esté cerca la tentación de usted. Mire lo que nos dice el Señor a través de este mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice ahí en el versículo 13, 10:13 dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. No hay tentación que sea inhumana. No hay tentación que no podamos salvar. ¿Sí o no? ¿Quién sabe que Dios está encima del tentador? Dios está sobre el tentador. ¿Sí o no? Dios es autoridad sobre él. Por eso dice, más fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. O sea, cuando, esto no le sucede a nadie. Yo no creo que a nadie le suceda lo que me pasa. No, sí hay. Porque aquí la palabra dice eso. Que no nos va a dar una tentación que no podamos resistirla. Es más, dice que ahí nos dará la salida. Lo que pasa es que en nuestra situación, en nuestro problema, no vemos la solución. No vamos a la palabra y queremos solucionarlo en nuestras fuerzas. Tenemos un problema y enseguida buscamos lo más rápido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué va a hacer el Señor por mí? Esa debería ser nuestra reflexión. Jesús es el vivo ejemplo. Él es el vivo ejemplo de fe. Él es el vivo ejemplo de cómo recibió y cómo enfrentó la tentación.
Dice que fue tentado en todo, ¿sí o no? 40 días y 40 noches. Las tentaciones, recuerden, se limitan a lo que nosotros podamos ver. No pasan de eso. Jesús nos enseña ahí cómo fue él tentado, ¿no es cierto? En Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, habla sobre cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1 al 11. Versículo 2 dice, y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Cuando leemos el versículo 8 dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús venció al tentador citando las Escrituras. ¿Sería solo efectivo para Jesús? No, es para nosotros también, citando las Escrituras. Pero cuando usted cita las Escrituras es para ponerlo en efecto. Ahí tenemos la tentación. Ahí tenemos posiblemente una compañera del trabajo que se está insinuando. Y está ahí provocando que usted tome atención de ella, ¿sí o no? Entonces usted se va a acercar, va a coger la Biblia y le va a hablar. No hay oportunidad de eso. Posiblemente por hacer eso, quién sabe, le botan del trabajo, ¿sí o no? Porque es prohibido en nuestros medios utilizar la religión o como ellos llaman. ¿Qué es lo que dice aquí citando? Es en usted, en su manera de proceder. Citando la palabra de Dios, dice que no comience usted a hacer estas cosas, que no ponga los ojos en esa persona, porque si no va a cometer adulterio, ¿sí o no? Y va a caer en pecado. Ya está la tentación ahí. La tentación es hasta cuando usted cae. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rápidamente, en la situación que vamos viendo, nos ponemos a orar y comenzamos a pedir la ayuda a ¿quién? A Dios. Ayúdame. Ayúdame, Señor, para vencer. Él va a poner esto en su corazón. Le va a decir, quién sabe, sal de ese trabajo. Y ahí viene el problemita. Pero Señor, ahí me pagan bien. $40 la hora. No hago casi nada. No sé, pues yo ya te di la solución. ¿Qué vamos a hacer? Porque si continúo ahí, voy a caer en el pecado. Ya no está dando la solución. El problema es nosotros aplicarlo, hacerlo. Jesús venció al tentador porque hacía la voluntad de su Padre. ¿Sí o no? Esta es la voluntad de Él para nosotros también. Seguir los consejos. No matarás, no fornicarás, ¿sí? No codiciarás. Ahí tiene el dinero, tiene a la mano un dinero ahí que está,
y usted está en necesidad y ese dinero nadie le cuida, y ahí está usted. Pero tengo esta necesidad, se me acaba de dañar el carro y yo necesito para repararle el carro. Ahí están, son $4,000 y ahí nadie me ve. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir y rápido. Ay, Señor, mira esto, perdóname, y voy y hablo con Él. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Para qué me vienes a preguntar si tú sabes? ¿Sí o no? Te recuerdo. No codicies. No robar. Ay, pero y ahora me quedo sin carro, tengo que estar a pie o pidiendo prestado a alguien un carro. Es cuestión tuya. Yo ya te di la solución. Yo ya te ayudé. Esta es la parte. Jesús entendió claramente la voluntad de su Padre y cumplió. Por eso es que fue sin pecado, porque no se dio a las tentaciones. Pero la parte es esta, la parte anterior, de que cuando Jesús fue llevado al desierto. Mire, vayamos a Mateo, pero ahora en el capítulo 3, versículo 16. Esto es el contexto anterior a lo que Jesús fue tentado. Dice en el capítulo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue, ¿qué? Bautizado. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? Descendió sobre él, ¿quién? El Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A ese punto de la expresión de Dios. Y a ese punto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando estamos en plena relación con Dios, vamos a vencer la tentación. Llénese del Espíritu Santo todos los días ore, todos los días salga pidiéndole a Él su ayuda. Y vaya con esa confianza, siempre, dice, te sustentaré, siempre te ayudaré, ¿sí o no? Con el poder de mi justicia. Dios satisface nuestras necesidades, que Él sabe que deben ser satisfechas. La Biblia nos hace descubrir la palabra de Dios, dónde estamos ubicados cuando leemos la palabra de Dios. Ese es también un gran problema. A veces tomamos la Biblia y comenzamos a leer y se cumple la parte de que nos redarguye. Y flota, sale, oh, yo estoy aquí. En esta precisa cita que acabo de leer, ese soy yo. Y ahí viene el problema. Santiago, la epístola de Santiago, habla de esto. Llamó a la Biblia como un espejo. Vayamos para que aprendamos un poquito. Santiago 1:23. Mire lo que nos dice. Cuando nos habla esto, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué siente su corazón? Porque aquí comienza a cumplirse eso, que la palabra es útil para redarguir, ¿no es cierto? Pero para enseñar y para capacitar, ¿sí o no? Pero mire lo que dice aquí Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿ustedes están oyendo ahorita la palabra, sí o no? ¿Usted escuchó aquí la palabra? Sí. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, no la pone en práctica,
este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. O sea, se ve tal como es. Dice, pues sí, yo escucho la palabra, pero nunca la cumplo. Eso es lo que le enseña la Biblia a usted. Dice, sí, tú escuchas la palabra, pero nunca lo haces. Ese es el espejo. Y no habla del espejito ese de la Cenicienta ni nada de eso. Está hablando la palabra de Dios. Cuando usted lee esto y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y esa es la verdad. Cuando usted se ve al espejo, el espejo le está diciendo claramente cómo está su rostro, cómo está usted. Porque él se considera a sí mismo, no, yo soy bueno. ¿Sí o no? Se ve en el espejo, se identifica que está mal con Dios, dice, no, pero yo soy bueno. Se considera a sí mismo y se va. Tiene una consideración con usted mismo. No, yo estoy bien. Escucha la palabra, le dice esto. No, pero es exagerado. El que está hablando es exagerado. Yo como quiera, siempre, incluso hasta doy ofrendas a los pobres. Se considera a usted mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, luego olvida su verdadero yo, lo que le dijo la Biblia. Como en el espejo, se olvida cómo se vio. Y se va. Mas el que mira atentamente, en el versículo 25, el que mira atentamente, con mucho cuidado, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios. El que mira atentamente, esto habla con diligencia, esto habla con madurez, con honradez. El que mira atentamente en la palabra de Dios, en la ley, la de la libertad, esa libertad que nos ha dado ahora Cristo, y persevera en ella, practica, no siendo oidor olvidadizo. Ya habló aquí la palabra, pero yo me olvido a lo que salgo a la calle. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Y es simple, ¿por qué será dichoso? ¿Por qué será muy alegre, muy feliz? Porque está haciendo la palabra de Dios. Y eso le ayuda a caminar en su sendero. ¿Sí o no? Así de simple es la palabra. La Biblia nos cambia de lo que somos a lo que debemos ser. Ese es el efecto maravilloso que tiene la palabra de Dios. Nos cambia, pero cuando la obedecemos, cuando somos hacedores de la palabra, no solo cuando somos oidores. Usted puede pasar oyendo 30 años, pero tal vez no cambia nada, porque nunca la puso en efecto, porque nunca la hizo, porque puso otras cosas y se olvidó y se fue, y se consideró que usted está bien. Siga considerándose así. ¿Y qué pasará cuando usted llegue el día que tenga que enfrentar su juicio? ¿Cuánto tiempo usted dedica diariamente o se dedica a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo? Hemos alabado al Señor el Cordero perfecto, ¿sí o no? Gloria te damos, Señor, por lo que hiciste en la cruz, la salvación, ¿sí o no? Él es digno de toda honra, de toda gloria, ¿sí o no? Pero usted se dedica a leerlo, a conocerlo verdaderamente, quién es Dios. ¿Cuánto tiempo dedica a conocer la palabra de Dios para que le ayude? Para darle gracias de lo que hizo. Para que usted se sienta que está caminando por donde debe caminar. Lea cada día. Lea cada día. Tenga su devocional, pero aplíquelo. En toda época, en toda situación. En toda época, en toda situación. Y tal vez, de acuerdo a lo que usted
en lo que se deja guiar por el Espíritu Santo, un día estará diciéndole al Señor, como dijo el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, porque no soy olvidadizo. Cuán dulce, o sea, qué hermoso es escuchar tu palabra. Cuando está diciendo eso y dice, no, yo lo estoy haciendo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, ¿sí o no? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y a eso se encierra, es el pecado. Por eso he aborrecido el pecado. Porque de tus mandamientos he adquirido inteligencia. No robarás. Entonces usted está aborreciendo la mentira, porque la mentira le dice roba, el pecado le dice roba. Y ahí usted considerará que la palabra es lámpara a sus pies, ¿sí o no? Lumbrera a mi camino. Pero quiero terminar con esto, que sea el mensaje para todos y que sea de nuestro corazón, que diga, como dice el salmista, juré y ratifiqué que guardaré tus santos juicios, tus justos juicios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Oh Dios bueno, gracias Señor, te damos Señor porque tú has provisto de tu palabra, tú has servido la mesa Señor, nos has dado tu maravillosa palabra Señor. Nos redarguye, Señor, porque sentimos al leer estas palabras que somos oidores olvidadizos, la verdad. Pero por eso te amamos, Señor, porque cuando nos das tu palabra, Señor, enderezas nuestros caminos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en tu misericordia, que esta palabra que has puesto en nuestro corazón, que este mensaje, Señor, salgamos de afuera y comenzamos a hacerlo, Señor. Tu palabra, Señor, danos la oportunidad como congregación, como hermanos en Cristo, de dedicarnos al estudio de tu palabra, Señor. Ese estudio de tu santa Biblia, de tu santa palabra, Señor, donde la necesitamos este momento más que nunca, en estos tiempos, Señor, donde las leyes humanas, donde las leyes gubernamentales son una clara ofensa contra ti, Señor, contra un Dios santo, santo. Es cuando más necesitamos de tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa oportunidad de poder, Señor, entenderla y de salir, Señor, y tener ese propósito de cambiar, Señor. Y que cada mañana, que cada noche, en cada tiempo que tengamos, podamos ir a buscarte, Señor, para que estemos llenos del Espíritu Santo y Él nos pueda guiar en toda decisión que tomemos, Señor. Te pedimos, Señor, en humildad, te pedimos postrándonos ante ti, Señor, que en tu gracia, Señor, nos ayudes, Señor, a tomar las decisiones correctas. Oramos, Señor, para que tú lo hagas en nuestro corazón, Señor. Oramos y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos.